8:20, faltan pildoritas que nos ayuden a hacer una producción mucho más ágil de este informativo. Segmentitos pequeños que les ruego construyan mis queridos creativos de la estación. Doctor Rafael Ollarte, siempre un privilegio tenerlo acá. El doctor Ruiz dice que ninguna entidad está sobre la norma constitucional. Muy bien, el doctor ha leído el 425. El 425, el 429, ha leído el 430, bueno, este es medio la geografía donde debe funcionar la Corte Constitucional y su mandato. Pero el 425 me voy a permitir leer. El doctor Ruiz nos trae a colación lo siguiente: el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados, los convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, etcétera. Va a los decretos, va a los reglamentos, la jerarquía pasa por las ordenanzas, va declinando a través de los acuerdos la respetabilidad de las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Y esto último del 425, la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponde al principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Y el 426, todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Este es el parrafito en el que se agarra el doctor Ruiz para mandarle una indirecta al organismo producto de una consulta de última hora, a una voz imponente y constitucionalmente es así de una jerarquía indiscutible. Una consulta de última hora, una consulta a todos los ecuatorianos en condición de responder algunas interrogantes que formuló la autoridad correspondiente. Pero el doctor Ruiz, ¿qué es lo que quiere? ¿Con qué quiere sorprendernos, digamos? Pero verá, le vamos a mandar todos los informes a esta comisión del doctor Trujillo. Le demos propiedad al doctor Trujillo porque es una cosa transitoria, pero importante y de una jerarquía muy superior a todo, porque es la voz del pueblo. Es la manifestación de última hora de una colectividad a través de una consulta. ¿Qué jerarquía tiene una consulta frente a una cosa que está escrita y no se cumple? Por decir algo, está escrita pero no se cumple. Así entendemos los ciudadanos convencionales, los ciudadanos ordinarios frente a los... no, es innegable que el doctor Alfredo Ruiz por algo fue construido para presidente de la Corte Constitucional, inventada por el que sabemos y los señores de Montecristi. Pero bueno, aquí tenemos un gran constitucionalista también, y ese se llama Rafael Ollarte. Me he permitido molestarle, doctor, porque primero localice la indirecta directísima que le manda el doctor Ruiz. Ninguna entidad, al doctor Trujillo le manda esto. Verá, doctor Trujillo, ninguna entidad está sobre la norma constitucional. ¿Qué le quiere referir, doctor Ollarte? Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con ustedes. Un honor. Muchas gracias. Compartir con toda la tan distinguida audiencia
de Radio Democracia. Bueno, el presidente de la Corte Constitucional no ha descubierto nada extraordinario, es decir, de hecho, eso es obvio y natural. La Constitución prevalece sobre toda otra decisión, fundamentalmente de carácter interno. Podríamos discutir un buen rato respecto de la prevalencia de normas constitucionales respecto de tratados o lo contrario, si prevalecen los tratados sobre las constituciones. Ahí es una discusión larga en el ámbito del derecho internacional y del derecho interno. No tanto en el tema de derechos humanos, porque en el Ecuador tenemos norma clara de que en materia de derechos fundamentales prevalece siempre la norma más favorable sin importar su rango jerárquico. De acuerdo al mandato exhibido por la colectividad en la respuesta a la consulta, al doctor Ruiz le pide el doctor Trujillo, vea doctor, mande el informe, y él le responde. Si se nos pide información sobre nuestra gestión, nuestra actividad, la vamos a dar sin ningún reparo. Acataremos en consecuencia todo lo que corresponda a ese ámbito. Claro que tiene que acatar. Claro, ahí hay una confusión porque de lo que escuché del presidente de la Corte Constitucional dice, claro, él manda la información, pero a través de esa facultad ordinaria que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de recibir los informes de las autoridades públicas. Bueno, eso se lo hace generalmente, es decir, no necesitas un consejo transitorio para tener que remitir informes al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es algo que además siempre debió haber hecho. Lo que pasa es que, no nos engañemos, Consejo de Participación Ciudadana tenemos ahora. Lo que teníamos antes era, como muchos entes, un edificio hueco ahí con gente que presta funciones y que se sientan. Por esa razón la consulta del 4 de febrero. Teníamos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejo en el cual la ciudadanía en nada participaba, consejo que tampoco nada controlaba. Y por eso se da este cambio. Les guste o les desagrade a los señores que antes en todas sus integraciones ocuparon el Consejo de Participación, con notabilísimas y notables y notorias excepciones, que sí las hubo, especialmente en la primera integración, pero luego este consejo se fue decantando en un ente que para lo único que servía era para nombrar a quienes tenían el favor gubernamental, porque curiosamente era un órgano integrado con personas que tenían relación directa con el gobernante o indirecta a través incluso de temas de carácter conyugal, ¿no? Entonces, eso era el consejo que teníamos. Entonces, y los nombramientos que se hacían, sorprendentemente los nombramientos eran a los amigos del anterior gobernante, el fiscal por los 8 costados, el gran contralor, el fiscal de los 100 puntos, entonces, nombramientos que a veces uno sorprendía, es decir, no sé, concurso en el cual alguien tenga 100, no te equivocaste en nada, yo me suelo equivocar, o sea, 100. Bueno, eso me parece como las elecciones de Corea del Norte, en donde el gobernante saca 99.9, pues ni ahí se pone 100. Kim Jong-un. Siempre hay alguien que vota mal, ¿no? Que se ha equivocado. Entonces no llegan al 100, no llegan a ese nivel de descaro frontal. Bueno, las reglas que nosotros tenemos respecto de las atribuciones extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también tienen rango constitucional, porque primero se han incorporado a la Constitución, es decir, han existido reformas al texto permanente de la Constitución, por ejemplo, la nueva forma de integrar el Consejo Definitivo, ya no a dedazo, a través de un concurso organizado por el Consejo Electoral, órgano también designado por el Consejo de Participación, es decir, ese círculo vicioso, dedazo al final, dedazo. Y luego vamos a tener un Consejo electo. Y el establecimiento del Consejo Transitorio, que se ha incorporado en normas transitorias de la Constitución. Entonces, don Alfredo Ruiz tiene toda la razón. No hay ningún órgano sobre la Constitución, ni la Corte Constitucional, porque eso hay que decirlo. La Corte, los miembros de la Corte Constitucional han creído que ellos están sobre la Constitución. No están para proteger la Constitución, sino para despedazar la Constitución. Se lo digo sin ningún ambaje. Sin ningún ambaje. Y lo he dicho todo este tiempo, no es hoy día tampoco. Veo que otros que aparecen ahora también a hablar de la Corte y se han quedado callados, incluso alguien que está diciendo que le han cobrado casos. Y nunca lo dijo. Impresionante, impresionante. Córtate la lengua si no puedes probar eso. Bueno, qué pena que te hayan pedido, ¿por qué será? Y volviendo al tema, volviendo a este asunto. Pero que yo a veces me sulfuro con esa clase de cuestiones. Entonces, la Corte Constitucional hoy día tiene que responder ante el Consejo de Participación. No es un juicio político,
No lo es. No es tampoco un procedimiento de remoción, no lo es un procedimiento de evaluación. Porque la gente que fue a Montecristi tenía una idea, a veces coges libros y lees algo y dices, la solución es que la Corte Constitucional no tenga juicio político. Así salvamos la independencia. Y yo siempre pregunté, oye, ¿cómo cuántos juicios políticos hubo en Ecuador en contra de integrantes del Tribunal Constitucional o del anterior Tribunal de Garantías, aparte de ninguno? Es decir, nunca hubo un juicio político en contra de integrantes del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Garantías. Nunca. Lo que sí existían eran esas cesaciones a mano alzada. Pues. Entonces, ¿qué pone el constituyente? Alegremente dice que los miembros del Tribunal o de la Corte Constitucional, no serán susceptibles de juicio político. ¿Ante quién responderán entonces? Luego dice, el órgano que los nomina no los puede remover. Pero si el órgano que nomina a la Corte desaparece una vez realizado un nombramiento, si me estás diciendo algo que es imposible. Por esa razón la ley extiende esto de que la autoridad nominadora de la Corte son todos aquellos órganos que han intervenido en la designación de la Corte, lo que incluye el Consejo de Participación, y que es lo que justamente justifica la intervención del Consejo de Participación pidiendo la evaluación a la Corte Constitucional. La evaluación es otra cosa. ¿La evaluación qué es? Yo tengo que revisar la legitimidad de origen del órgano, es decir, ¿cómo fue el concursito a través del cual llegaste? ¿Fue un concurso o fue otra cosa? Porque usted sabe que en estos concursos más parecían otra cosa que concurso. Así. Y luego la legitimidad de ejercicio. Perdona, doctor, ¿qué parecían? Designaciones directas. Y de las peores designaciones directas. Ya, porque mire, ya convenidas, comercializadas. Pero por supuesto, pues entonces uno dice, a ver, ¿por qué sale fulano y sutano? Que además son relacionados o cosas por el estilo. Bueno, pero una designación directa sí tiene una cuestión que a mí me gusta. La designación directa hace responsable al que designa. Como cuando usted nombra un ministro. Bueno, usted no puede decir, bueno, no es culpa mía. El presidente de la República no puede decir, el ministro ha cometido una estupidez o ha sido un descalificado y yo no he sido. Pues usted lo ha nombrado, ¿no? Usted se hace responsable del nombramiento. A través del sistema de los concursos, habían designaciones directas respecto al cual el señor que manejaba las designaciones, que era Rafael Correa, no se hacía responsable del nombrado. Porque fue el concurso, pues. Claro. Fue el concurso. Bueno. Ahora, tiene usted también que medir la legitimidad de ejercicio. Es aceptable que una Corte Constitucional se pase el principio de igualdad todos los días, prefiriendo resolver unos casos sobre otros. Le voy a poner solo como botón de muestra el orden del día de la semana que está culminando de la Corte Constitucional. Mientras se pretende resolver una acción extraordinaria propuesta respecto de un fallo emitido en abril del 2011, es decir, hace 7 años. O sea, el señor está esperando 7 años justicia en la Constitucional. 7. Pero en 7 años pasan 10.000 millones de cosas. Yo no sé si el señor seguirá vivo también. 7 años. Resulta que otro caso que estaba sometido a conocimiento del Pleno de la Corte era uno respecto que había ingresado a la Corte Constitucional a fines de febrero de este año. Mira qué maravilla. Al uno le haces aguantarse 7 años y el otro 2 meses. Entonces yo entiendo que si tú estás resolviendo un caso 2018, un caso que te entró a fines de febrero del 2018, ya resolviste los casos del 2017, ya resolviste los del 2016, los del 2015, los del 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Porque si no me estás diciendo, yo no sé si el radio escucha, cuando se va a un supermercado o cuando se va a un restaurante de comida rápida y está haciendo la cola, permite que a alguien se le pase la cola. Le gusta, sin duda. O tal vez usted está en el banco haciendo una cola de 1 hora y llega un bonito y se pasa directo a la caja. ¿Y usted qué dice? Les llama la atención. Sí, yo sé además que nosotros los ecuatorianos, especialmente los serranos, que no le decimos, oye tú, empezamos a la cola, pero a la gente no le gusta, ¿no? A la gente no le gusta. No. Bueno, ¿a ti te gusta entonces que has estado esperando 7 años que te dicten fallo y llega otro y a los 2 meses ya? Entonces uno dice, bueno, tiene que haber una razón especial. Entonces me meto a ver, digo, ¿qué será? Debe ser una persona de 90 años,
naturalmente en esas circunstancias hay que resolver ya, no le puedes poner en la cola porque no va a llegar, o alguna circunstancia, algo especial, nada. O sea, por lo menos de la demanda no ves nada. De la auto de admisión no ves nada, o sea, nada que te haga decir, ¿por qué le tiene que resolver flash esta cuestión? Entonces, ¿eso a qué suena? A imparcialidad. No suena a imparcialidad. Suena a preferencia, suena a privilegio, suena a que te llevas con alguien. El uno 7 años, el otro 2 meses. Esas cuestiones son, primero, inaceptables. Segunda cuestión, el fundamento de tus sentencias. Repitiendo lo mismo, copy and paste. No entiendes por qué un caso es admitido al trámite y otro no. No entiendes por qué se resuelven de un modo u otro las cosas. Lo ha dicho muy bien el presidente Ruiz. Para eso está la Corte, para proteger la Constitución. Bueno, pues, pero eso no es una cosa que solo hay que decirla, sino que hay que hacerla. O sea, yo prefiero que no lo diga y lo haga. Porque esto de que me digan las cosas que no se hacen, bueno, acciones de inconstitucionalidad de 10 años. Hay que predicar con el ejemplo. Dictámenes sobre estados de excepción expedidos 4 o 5 años después de que se acabó el estado de excepción. Dudoso. Bueno, pero entonces... ¿Qué corona qué tienes? lindo régimen de garantías y qué lindo régimen de control de constitucionalidad. Y claro, uno ve funcionarios que creen que le hacen un favor a la gente respondiendo. Yo he visto con agrado que hay un juez de la Corte que ya emitió su informe. Perfecto. Así debe ser. Porque uno debe tener valor civil también, pues. Expongo. Y expondré mis razones. Ahora, hay cosas que yo no me terminaré nunca de... O sea, a ver, ¿qué quieres que te diga? No se trata... A ver, una cosa es la crítica mordaz. Una cosa es que uno le esté buscando la quinta pata. Pero esto no es la quinta pata, pues. O sea, el promedio de resolución, o sea, la regla general es que las acciones extraordinarias hoy día se demoran 5 años en ser resueltas. ¿Cuál es el problema? ¿No hay personal? Creo que sí lo hay, y bastante más que en el ex Tribunal Constitucional. Es que tenemos muchos casos, también habían casos en el Tribunal Constitucional con menos personal. Entonces, son cuestiones que uno dice, a ver, ¿es el sistema? Entonces, ¿cómo usted puede, en parte responsabilidad de la Constitución, Que no, establecer un sistema qué vacío, en el que no hay control al órgano? Entonces no hay juicio político. Una cosa es que no te puedan llamar a juicio político por el contenido de un fallo, está muy bien, porque ¿qué hace el legislador revisando un fallo jurisdiccional? Pero otra cosa es esto. Pues. Así a la Corte tenían interés de que no le fastidien en sus silencios. Yo no sé. Porque además es una Corte que tiene mucho poder. O sea, si usted observa el artículo 436 de la Constitución, es una Corte que tiene mucho poder. Hace cosas que el ex Tribunal Constitucional no podía hacer. Primero, la Corte Constitucional ecuatoriana hoy puede pronunciarse respecto de cualquier acto normativo. El ex Tribunal Constitucional tenía dificultades porque la Constitución le decía, usted puede pronunciarse sobre leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, decretos, ordenanzas, y claro, no te decía cosas, por ejemplo, no aparecían los acuerdos. Entonces el tribunal tenía que decir, bueno, es que el acuerdo es una clase de resolución. Eso. La Constitucional para... Luego. Luego. Esta Corte, eso es lo que dice el 436 número 2. El 436 número 3, ¿qué dice? Que puede incluso pronunciarse sobre norma conexa no demandada. Eso no lo podía hacer el ex Tribunal Constitucional. Es decir, a usted le demandaban la ley y no el reglamento, y declaraba la constitucionalidad de la ley y tenía que morderse la lengua respecto al reglamento. O al revés. O a veces le demandaban frases, la frase que no era, y usted no podía extender más allá la decisión. Es decir, era un tribunal que tenía muchas restricciones. Restricciones que esta Corte no tiene. El ex Tribunal Constitucional no le podía dar efecto retroactivo a sus decisiones. No podía. Todas las decisiones tenían efecto futuro. Así lo decía la Constitución. Esta Corte puede darle efecto retroactivo. ¿Cuántas veces le ha dado efecto retro a una decisión la Corte? Ninguna.
Pero es un Esta poder corte, impresionante esta porque corte expide puede, sentencias. exactamente, puede diferir sus decisiones. Puede decir, bueno, yo declaro inconstitucionalidad, pero le doy 6 meses al legislador para que arregle esto. De lo contrario, en 6 meses entra a regir la declaración de inconstitucionalidad para que no quede el hueco. Eso no lo podía hacer el ex-TC. El ex-Tribunal Constitucional tampoco podía pronunciarse sobre inconstitucionalidades por omisión. Esta corte sí puede. ¿Cuántos fallos? 3. No, pues. ¿Y cómo se explica de que puede expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante? Esa era otra cuestión. Cuando teníamos el ex-TC, el Tribunal Constitucional sacaba sentencias que eran bastante cortas, y voy a decir por qué eran cortas. Porque también recibió rémora. Yo recuerdo que decía Hernán Salgado. ¿Verdad que estoy hablando de Hernán Salgado? No de cualquiera, claro. ¿no? Así es. Hernán Salgado decía, primero hay que resolver los casos de la gente, luego podremos hacer fallos largos, más explicados, pero ahora vamos al grano, hay que ir al cogollo de las cosas porque la gente tiene urgencia en resolver su caso. Entonces, primero nos ponemos al día y luego nos ponemos a escribir poco y menos que tratados. Eso es lo que tiene que hacer un juez, tiene que resolver ya. No puedes dejarle a alguien con 7 años con una violación al debido proceso o con una sentencia violatoria de derechos fundamentales. No le puedes dejar. Pero se lo hace. Y resulta que sobre eso no responde. O sea, y todavía hay que agradecer, digo yo. Entonces no seas funcionario. No seas funcionario. El funcionariado implica sacrificio. En el funcionariado pones en juego tu nombre y tu prestigio. Pero naturalmente tienes que tenerlo para ponerlo en juego, ¿no? Porque si no... Algo se anticipa el doctor Ruiz cuando dice ninguna entidad está sobre la norma constitucional. ¿De qué tiene miedo, doctor? No, yo no creo que tenga miedo. Le estoy preguntando al doctor Ruiz. Y le hemos buscado, ¿no? Sí. ¿Por qué no se anima, doctor, y debate con... yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que es muy complicado para un juez, independientemente de las críticas que uno le puede hacer, realizar expresiones. Naturalmente tendrá que defender la institución. Y la primera cosa con la cual defender la institución será con el informe. Pero en el informe nos tendrá que explicar cosas. Porque, lo que le estoy diciendo ahora, no lo estoy diciendo hoy día. Incluso está publicado. Hay libros en que uno hace esta clase de señalamientos. Las contradicciones jurisprudenciales. O sea, pero eso tiene que explicar, no puede disimular diciendo no saldré a los medios a confrontar con nadie. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil también. Pero es que tiene que rendir cuentas. Entonces... Sí, tiene que rendir cuentas. Eso es cierto. ¿Ya? Y tendría que rendir cuentas también ante la ciudadanía. Obvio. ¿Ya? Hay cosas naturalmente que no podrá contestar. Hay otras que sí tiene que contestar. A ver, yo te digo, porque, él sí puede, sí puede dictar decisiones de última instancia, casi inapelables. Y es cierto, es así, pero ahí tenemos una dificultad. Usted leyó una norma importante, genera jurisprudencia vinculante. Entonces uno dice, ¿vinculante para quién? Para uno. Entonces uno dice, sobre tal cosa, independientemente de que me guste o no me guste el criterio de la Corte, esto es así. Y es así para todo el mundo. O sea, yo no puedo discrepar de lo que dice la Corte. ¿Yo cómo me defiendo? Pero claro, pero eso, uno puede decir, yo estoy en desacuerdo. Y uno entiende, y yo entiendo que un juez sabe eso, que en cualquier Estado de Derecho la crítica no solo que es aceptable, sino necesaria. Porque la crítica hace que progreses, porque si todo el mundo te dice que lo estás haciendo muy bien, cuando a uno le dan palmaditas en la espalda y cuando le dicen, qué estupendo que eres, Ollart, entonces uno naturalmente no se da nada de mejorar, pues. ¿Ya? Porque cuando tú recibes la crítica, tú puedes decir, yo no sirvo para esto y me salgo. Yo he dejado de dar clase. Dice, no, mi carácter no me da, entonces yo prefiero no morirme de iras y no estar ahí agarrando a todo el mundo. Entonces yo prefiero no hacerlo. La crítica te sirve, pues entonces. La crítica te sirve también para corregir otras cuestiones. Y la crítica a veces, incluso al crítico le sirve que le contesten la crítica porque uno también puede estar equivocado. Ahora, si usted dicta jurisprudencia vinculante y me dice, le pongo solamente un caso, así solamente como para decirle, ¿no? Tal vez esto no lo entienda el común, pero sí podrá entender algo. Usted, por ejemplo, es fácil de entender, pero le expliquemos a la gente qué es jurisprudencia vinculante. Le voy a explicar con un ejemplo. A ver, usted, por ejemplo, cuando entra un caso a la Corte tiene 2 fases, la fase de admisión y la fase de resolución de fondo.
Entonces, la fase de admisión es una fase formal. Entonces, a ver, ¿usted está legitimado para proponer o no? Por ejemplo, yo demando, pero demando por los derechos de Gonzalo Rosero sin ser yo su representante. Entonces, ¿qué me va a decir? No está legitimado, señor, no le puedo conocer el caso. Inadmitido. O el acto que usted me está demandando no es de aquellos que pueda venir por esta vía. O se ha pasado el tiempo. Tenía 20 días y lo hizo en el día 21. Caducado. Entonces, cuestiones formales. Ya. Pero ¿qué tal si la sala de admisión se equivoca y admite al trámite algo que es inadmisible? Pero oiga, pero... Pero ustedes no eran... Por eso, ahí vamos. Entonces dice, ¿puede en la fase de resolución decir la Corte que el caso no es admisible? Entonces, en principio ocurría aquello, decían, en la sentencia te decían, la demanda era inadmisible y te declaraba la inadmisión en fallo, a pesar de que la sala de admisión había admitido. Luego comenzaron a decir que no, que como, no digo que comenzaron, en algún caso dijeron no podemos, porque si la sala de admisión ha admitido el trámite, aunque como en este caso esté mal admitido, yo tengo que conocer el fondo, porque ha precluido, no puedo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esa tesis. Yo creo que si a la sala de admisión se le ha pasado un caso que es inadmisible, tú no puedes en la sentencia tratarlo como un caso admisible. Pero la Corte había dicho en un caso que no podía hacerlo. Pero en otro caso, en cambio, dice, posterior, dice que sí puede inadmitir en sentencia. Luego dice que no puede. Luego vuelve a decir que sí puede. Ah, bueno, pues entonces, ¿puede o no puede? Entonces, si usted le pregunta a cualquier mortal, le dice, ¿puede la Corte Constitucional inadmitir en sentencia un caso admitido por la sala de admisión de la propia Corte? Sí y no. Entonces, ¿usted cómo está fallando? ¿Está fallando en derecho o está fallando según la carita del marchante? Claro. Porque ¿cómo puede decir dos cosas a la vez que son contradictorias? Sí, cuando, y permanentemente. no cuando. Exactamente. Exactamente. Y eso pasa con muchas reglas. Que uno dice, a ver, ¿cómo es posible que esta norma tenga 3 significados a la vez? Pues? Sí. O sea, a ver, obviamente uno puede decir, vea, yo creo que esta norma tiene este sentido y este alcance. Y usted puede discrepar, ¿cierto? Usted puede decir, no, yo creo que esa norma no quiere decir lo que dice Ollarte, sino que quiere decir, Ollarte dice que la norma quiere decir azul, yo creo que dice blanco. Y usted puede decir, no, yo creo que no es ni azul ni blanco, sino verde. Porque hay normas así en la Constitución. Ahora, que yo mismo diga, en un caso que es blanco, en otro caso que es verde y en otro caso que es rojo. A ver, ¿cómo yo puedo tener 3 criterios yo? Pues? Claro. ¿Y cómo así le hizo, bajo estas características, el arquitecto que construyó esta instancia? Mire. ¿Para qué sirve esta instancia? Preguntará la gente. Nuestra Corte... O como suele decir la gente vulgarmente, ¿con qué se come esta...? A ver, esta Corte, ¿para qué sirve? Eso. Sirve para 2 cosas. 1, controlar la constitucionalidad de las normas. Entonces usted tiene una Constitución que dice cosas. Por ejemplo, te dice, en las penas, a ver, le voy a poner un ejemplo. Hoy día tenemos una ola criminal. Y la gente empieza a decir, la solución a los crímenes es penas más graves. Ahí discutía el otro día algún amigo penalista el tema de que en el Perú han aprobado el tema de la castración química. Entonces, claro, uno dice, la castración química para el legislador es una solución al tema de las violaciones de niños. Esta cuestión, ¿es conforme o no a la Constitución? Entonces, tú tomas tu Constitución y te dice, a ver, no hay pena de muerte. Entonces, la pena de muerte no es una solución para la Constitución. No hay penas inhumanas, crueles o degradantes. Y ahí uno empieza a decir, castración química. ¿Será una pena inhumana, cruel? Entonces, la Constitución te sirve como límite al poder, ¿ya? Para que tú no hagas lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, tú tienes varias decisiones que tienen que ser sometidas a la Constitución. No que no violen el derecho de propiedad, que no violen la libertad de expresión, que no esto y no otro. A ver, usted tiene libertad de expresión. Usted puede decir lo que quiera, naturalmente con responsabilidad ulterior. ¿Qué tal si se dicta una ley en la cual se diga que para tener ciertos programas o ciertas opiniones requiere autorizaciones de órganos del poder público? ¿Qué le vamos a decir? Es inconstitucional. La Constitución dice que libertad de expresión sin censura previa. Usted está estableciendo censura previa, eso es contrario a la Constitución y usted elimina aquello. Para eso sirven las Cortes y Tribunales Constitucionales, para que la ley no contravenga las normas constitucionales. ¿Para qué tienes una Constitución que te dice 10.000 cosas si el día de mañana el legislador puede hacer lo contrario? ¿Para qué tienes una Constitución que te dice que los trabajadores participan en las utilidades
y luego tú haces una ley en la cual los trabajadores no participan en las utilidades. Entonces, ¿quién tiene que hacer prevalecer la Constitución? La Corte o Tribunal Constitucional. Ahora, tú tienes el poder, entonces, de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, de los reglamentos, de las ordenanzas. Pero tienes que también tener ganas de hacerlo, pues. ¿Y el transitorio tiene poder? ¿Y por qué tiene el poder? ¿Dónde se concibe el poder? Solo déjeme complementar Sí. esto. A veces la gente cree que estos casos son lejanos, o sea, que a ellos no les topa, que a ellos Sí. no les pega. Sí, No, mijito, no. sí te pega alguna vez. El problema es que tú te das cuenta, esto es como un dolor de muelas, tú te das cuenta cuando te pega a ti. Entonces, cuando a ti te duele la muela, ¿qué haces? Te vas a donde el dentista. ¿Y qué tal si el dentista te deja en lista de espera? Ahí con tu muela ahí, aguantándote, sufriendo vos allá afuera. No sé. O le atiendes al que llegó al último, le atiendes primero y vos sigues ahí esperando. Y no le atiendes nunca. Y cuando le atiendes mal y le dejas con el mismo dolor de muela, dicen, no es dolor de muela, es psicológico. O sea, así como es, oiga, pero la norma es que no es inconstitucional, porque en realidad, si uno mira bien la Constitución, sí, no hay pena de muerte, pero sí puede haber, ya. ¿Perdón? ¿Y tú tienes fallos de esa naturaleza? Ahora, lo que yo le estoy diciendo acá lo tengo escrito. ¿En dónde? En libros. ¿Y hay para leer. esta corte esas memorias? Pero por favor, sí, incluso le hacen decir a autores cosas que nunca han dicho. Alguna vez dijeron respecto del principio de legalidad y reserva de ley, que García Enterría decía que la reserva de ley era relativa, pues. Y García Enterría dice lo contrario, dice que justamente una de las ¿Y lo hacían de avivatos o por Vea, yo no sé. mediocres? Pero para eso es la evaluación, pues. Justo para eso es la evaluación. Yo por eso le pregunto. Porque nosotros, a ver, ¿por qué tenemos esto? A ver, y voy a insistir, esto no es un juicio, no es que presunción de inocencia. Todos hemos ido a colegios, escuelas y universidades, ¿cierto? Sí. Por lo menos a la escuela hemos de haber ido. En otros casos al colegio, en otros casos a las universidades, en otros casos a todo y da igual. O sea, como que no pasaste por ahí. ¿Y qué hacía el profesor? Pues cuando llega el momento te toma una prueba. Por eso, y tiene nombre, ¿no? Prueba. Es decir, tú tienes que demostrar que tienes unos conocimientos mínimos para aprobar. ¿Es un juicio? No es un juicio. Porque si fuera un juicio, el alumno te podría decir, no, pues yo no soy el que tiene que demostrar si sé. Usted tiene que demostrar que yo no sé. Entonces, no me pregunte. O también puede decir, yo no puedo ser obligado a declarar en contra de mí mismo. Así es que yo no contesto esta pregunta porque... No es cierto. Porque esto no es un juicio. Esto es una evaluación. Entonces tú me tienes que demostrar, porque eso dijimos los ecuatorianos en la consulta popular. Te guste o te desagrade. Y si te desagrada, pues no puedo hacer nada. Lea las razones por las cuales se convoca la consulta popular. ¿Qué se dice en la convocatoria? Que los concursos eran amañados. Que los concursos no se nombraban a los mejores. Y que la gente no está ejerciendo el cargo de conformidad con la función que debe tener. Entonces, ¿tú qué haces en la evaluación? Porque no es que te decimos, bueno, yo presumo entonces que todos son una porquería y se van todos. No, lo que estoy diciendo es, el transitorio tiene que evaluar. Y usted tiene que someterse a la evaluación. Y en la evaluación usted me demostrará que estamos equivocados. O sea, por último, me dirá, yo he sido muy bien nombrado y además ejerzo muy bien mi cargo. Hoy día, por ejemplo, tiene al ex defensor del pueblo Rivadeneira en una acción de protección. Yo me leí la demanda. Perdóneme, solo con esa demanda le digo, y se lo digo también sin ningún ambaje, has demostrado que no tienes idea de cómo hacer una acción extraordinaria, una acción de protección ordinaria, y resulta que, según el artículo 215, número 1 de la Constitución, esa es tu obligación. Claro, ¿cuántos miles? Pues porque tienes que haber hecho miles de acciones de protección, miles. O por lo menos cientos, pero yo creo que miles, pues por el tiempo. Y resulta que te lanzas una diciendo, y media, primera. Resulta que el ex defensor del pueblo ha pensado que su órgano de nominación es la Asamblea Nacional. Lo dice en la demanda. Usted se da cuenta que no sabe quién le ha nombrado. O sea, le nombró el Consejo de Participación Ciudadana. Él, el de sus amigos, le ha nombrado el Consejo de Participación Ciudadana y dice que el órgano de nombramiento es
la asamblea porque la asamblea le posesiona y confunde el nombramiento con la posesión, cuando la posesión va siempre precedido del nombramiento. Es increíble. Dice que él es el único inmune y cita la norma que dice tiene la inmunidad de los legisladores. Pero ¿cómo tú no eres el único inmune? Y la inmunidad no te alcanza para la evaluación. Y oiga, pero es una cuestión salvaje. Uno lee esto y dice, pero no puede ser que este hombre haya sido defensor del pueblo. O sea, con razón no había defensoría del pueblo. No había. Pero además te has presentado una demanda en la cual demuestras que cuál es tu nivel. O sea, la pusiste, es pública además. Todo el mundo la podemos leer. Es increíble. Entonces, con razón, digo yo, no te has sometido a la evaluación. O sea, has tenido razón cuando no te has ido a la evaluación. Porque en la evaluación ibas a quedar, pero, o sea, ya no fuiste a la evaluación. Tratas a la evaluación como que fuera un juicio. Habla del juez natural, que tiene derecho, como que lo están juzgando, y su derecho a la defensa cuando no se ha presentado. Le piden un informe y él cree que le están enjuiciando. Exactamente, pero es increíble. Es increíble. Yo me he leído eso, yo me he indignado. Pero ¿cómo es posible que alguien que ha ejercido un cargo de esa naturaleza tantos años, y sobre esto, pues, porque yo puedo entender, no justificar, pero sí me puedo explicar que un superintendente de no sé qué cosa se equivoque en esto. Ya, ojo, no lo voy a justificar, pero es explicable. Pues el señor es arquitecto, es economista, y se la hizo sola. Pero tú eres abogado y defensor del pueblo, y una de tus funciones es precisamente hacer esas demandas. Y estudiar las leyes. No, y haces esto. Te lanzas además. Para saber defender hay que saber. Claro, te lanzas una inadmisible. Le demandas al presidente del Consejo Transitorio como presidente del Consejo Transitorio y no como representante del Consejo. Pero, ay, Dios. Entonces, aunque hubieses tenido las ganas, pues, que no las tuviste de defender los derechos humanos, en esas condiciones no podías nomás, pues. O sea, yo creo que Ramiro Rivadeneira le ha hecho un gran favor al Consejo de Participación presentando la demanda, ¿no? Como presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ruiz cree que algo así como que es el Espíritu Santo. No. Porque, a ver, ¿quién elabora el orden del día? El presidente de la Corte Constitucional. ¿Cómo es posible que tú, como presidente de la Corte Constitucional, aceptes que te claven casos 2011 y casos 2018 para la misma sesión? O sea, lo primero que le preguntarás a alguien que te trae un caso, a uno de los jueces que trae un caso 2018 es, bueno, entonces yo supongo que se me estás trayendo para resolver un caso 2018, ya resolviste todos los anteriores, pues. O hay una razón de peso que justifique saltarse el orden cronológico. ¿Usted me aceptaría un debate con el señor doctor Alfredo Ruiz? Yo naturalmente no tengo ningún inconveniente. Doctor Ruiz, ¿por qué no viene a dar una especie de informe y a explicar las razones que le hacen dudar de el transitorio como una autoridad para usted sobrenatural, un marciano que viene a interrumpir lo que para usted es un estamento muy claro e imponente? Es decir, este es lo máximo, como después de una consulta, o sea, la consulta para el doctor Ruiz no significa nada. ¿Cómo le podemos convencer lo que es una consulta popular y una respuesta consolidada de la población, actualizada además, respecto a todos los organismos que le han fallado a la República del Ecuador? Pero es que nos han fallado. Y aquí no se trata de que uno dice, en algún caso de Ollarte le hemos negado. Pero sí ha ocurrido, y yo he expuesto mi razón. Y otros le hemos concedido. Sí, yo también te he criticado, pues. Por ejemplo, en el caso de las utilidades. Me notificas con un fallo, que claro que está concediendo. Pero yo sí sé leer y escribir, pues. Y leo los considerandos. Y las consideraciones serán, pues, de conceder. Bueno. Por favor, pues. O sea, lea lo que está escribiendo. El último caso, el de la cervecería. Oiga, ¿cuál era el fondo del tema? Pero el fondo, la pregunta que tienes que contestar. Y tienes que contestarle no solo a los señores a la cervecería y a los ex tercerizados de la cervecería. La pregunta que tenías que contestar, la principal, era, ¿puede el ministro del Trabajo resolver el pago de utilidades o es materia jurisdiccional?
Esa era la pregunta principal. El resto, claro, hay unos accesorios muy bonitos, pero esa era la principal. ¿Y sabes qué haces? No la contestas. Lo único que dices es, porque el ministro Espinosa en su momento dio sus razones por lo cual dijo, yo no soy competente para resolver el tema de utilidad, es un tema de jueces. Y uno decía, el ex tribunal y la misma corte habían desechado algunas demandas respecto de demandas de utilidades presentadas ante el ministro Gagliardo, y Gagliardo se había declarado competente, y la corte no anuló esos actos. Entonces, sí, a ver, entonces yo, los únicos presentes que tengo es unos en que la Corte Constitucional había desechado las demandas de protección, a través de la protección extraordinaria, ¿ya?, contra, y los amparos que habían propuesto en esa época, porque todavía era competente para conocer los amparos, respecto de esa competencia ministerial, supuesta competencia ministerial. Llega este otro ministro y dice, no, eso es un tema de jueces, yo soy administrativo, ¿ya?, allá donde los jueces. Y lo único que la Corte le dice es, vea, en el caso tal de una empresa cementera, el ex ministro había dicho que era competente, y usted en este caso no acepta ni niega el precedente. O sea, como que hay una regla stare decisis administrativa que la Corte no cumple tampoco, porque la Corte se contradice mucho. Y uno dice, bueno, entonces ahora nos va a decir, si dice que sí, yo le criticaré, pero por lo menos tendré la certeza de que si a mí me preguntan, ¿puede el ministro resolver utilidades? Yo diré, yo creo que no, pero la Corte ha dicho que sí. Eso es seguridad jurídica. Yo puedo criticar tus fallos, pero porque son vinculantes yo me aguanto tus fallos, entonces me toca aceptar. Resulta que nunca dice, lo único que dice es, el ministro Espinosa tenía que haber aceptado o negado el precedente del caso anterior. Y como no lo hizo, está inmotivado. Y uno se queda ahí diciendo, bueno, pero contesta pues. ¿Y tú qué dices? Tú que eres el garante de la constitucionalidad. Porque la Constitución dice, habla del principio de unidad jurisdiccional, y el principio de unidad jurisdiccional impide que entes administrativos ejerzan jurisdicción. Entonces, explícame de una vez si tú crees que eso es o no jurisdicción. No lo hace. Y al final del fallo, ¿qué le dice al ministro del Trabajo? Ahora sí le pasa el muerto a Ledesma Huerta. Él dice, el ministro resolverá a través de mediación. Entonces uno dice, entonces, ¿le está diciendo que sí es competente o no? Porque parece que, porque está diciendo que resuelva. Entonces yo le estoy diciendo al ministro Ledesma, resuelva, es porque es competente. Pero búscate en el fallo si termina de decirte que es competente el ministro para resolver el tema. No lo dice. Claro. Y ahí es donde se lanza el tema de que los jueces constitucionales no prevarican. ¿Y por qué me sales a decir esto en este fallo? O sea, ¿a cuenta de qué? ¿Ha habido alguien impugnó un proceso por prevaricato en contra del juez constitucional en esta acción extraordinaria? ¿No? Entonces, ¿de qué te estás pronunciando? ¿De qué te pronuncias? Y escribes 2 páginas diciendo que el juez constitucional no prevarica. Pero, oye, el mundo del privilegio, entonces nosotros no prevaricamos. Y bien, entonces hay cosas que yo seguiré criticando, y lo he hecho siempre, y no lo hago respecto del doctor Ruiz o cualquier otro personaje en particular. Desde el inicio, cuando fue la primera Corte Constitucional esta de transición, cuando el expresidente Pazmiño se lanzaba la legitimidad está sobre la legalidad. Ah, mira vos, ¿y cuál es la legitimidad que está sobre la legalidad? Porque yo conozco la legalidad, yo puedo leer la ley. Ahora, lo que tú entiendas por legitimidad, no tengo idea, pues bonito. La mejor excusa para saltarse la ley. Eso se le criticará. O cuando tienes una constitución que dice que los miembros de la Corte Constitucional responden por sus actos. Eso dice. Y claro, y el expresidente, no fue Ruiz, no creo que estaba ni siquiera en la Corte, manda hoy un oficio a la Asamblea pidiendo que en la ley de garantías le pongan inmunidad para no responder por las sentencias. Eso no, señor. ¿Qué juez de la Corte Nacional o de las Cortes Provinciales o de cualquier juzgado no responden por sus actos? Todos responden por sus actos. Y resulta que tú te buscas la forma de no responder. Entonces, primero soy inmune, cosa que me niega la ley. Me niega la Constitución. Yo me pongo eso en la ley. Luego, me digo que no respondo por prevaricato. Pues. O sea, cuando uno dicta sentencia, lo primero que debe hacer es no pronunciar sobre asuntos que le interesan a uno personalmente. Uno puede agarrar fallos para decir, aprovechando la ocasión, digamos que no respondemos por prevaricato. Pero ¿cómo? Doctor Villar. Y hay muchas cosas que se quedan ahí. En acción extraordinaria, dice la ley, que no hay cautelares. Ve a estos señores de 7 años, 8 años esperando su decisión, con sentencia ejecutada. ¿Y qué hacemos cuando ya la han ejecutado?
Y usted dice, el fallo era contrario a derechos fundamentales. Me alegro, ¿qué hago? Lo pongo en la pared y lo pego porque ya cumplí la sentencia. Ya pagué la indemnización. ¿Tenemos respuesta respecto a esos asuntos? No, cero. Y no son cuestiones que solo interesan a los particulares, que ya es importante, sino también al Estado. Han pasado casos de pago de indemnizaciones del Estado que no es posible recuperar luego de que la Corte, luego de años, te dice, el fallo es nulo. Y ahora, ¿qué le digo al otro que no fue parte del proceso? 10.000 millones de cosas que usted puede haber hecho en 10 años. No se hicieron. Y cuestiones que quedaron ahí pendientes, como no son importantes. Porque lo importante era cuando una persona que no reunía requisitos para ser miembro del directorio del IES, cautelares y luego inconstitucional la edad. Cuando otro, que era contralor, Polit, y no podía volver a ser contralor, porque la ley de participación se lo impedía, rapidito inconstitucional, para que pueda volver a ser contralor, pues. Ahí sí la velocidad, y en el caso de los mortales, la ley de comunicación. ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo recuerdo que el juez Alfonso Luz Yunes dictó cautelares. Pero claro, estaba en vacatio legis, o sea, hubo cautelares cuando la ley no estaba rigiendo. Y cuando iba a entrar en vigencia, ¿qué hizo la Corte? Levantar las cautelares. ¿Y como cuándo después te pronunciaste? Para después decir, no, sí, a ver, la misión de una Corte Constitucional no es ser, naturalmente, ningún paladín de ninguna oposición de porquería, pues. Porque para eso no son las Cortes no son para políticos. No son terceras cámaras, no son otro Congreso, no son otro presidente de la República, no son otro alcalde. Están para controlar la constitucionalidad, nada más. No si me gusta la ordenanza, si me desagrada la ley, si el reglamento está bonito. No. La constitucionalidad. De hecho, los jueces no tienen por qué ser simpáticos. Son gente que a veces más bien caen antipáticos. Pues. Yo lo he visto así, tribunales constitucionales que la gente le diga, que hay unos que sí, que hacen populismo. Bueno, pero es otra cosa. Pero su objetivo no es ganar las simpatías de nadie. Usted no es candidato a nada. Contundente, doctor Ollarte, muchas gracias. Clarito está. A corte vamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinica